El proyecto consistió en diseñar y construir un vehículo impulsado por una mezcla de agua, aire a presión, utilizando materiales reutilizables y aplicando principios de mecánica clásica, como el movimiento rectilíneo y las leyes de Newton. El objetivo principal era que el carro alcanzara una distancia de 20 metros sin exceder los 2 kilogramos de peso, siguiendo la metodología del aprendizaje basado en proyectos ABPR. La creación del prototipo. Utilizamos una botella de gaseosa de 3 litros, un tubo de PVC, codos de media pulgada de PVC, test de PVC de media pulgada, soldadura líquida para pegar PVC, neumático de bicicleta, llantas de monopatín, válvula de aire, válvula graduadora, bicarbonato, superbonder, guayas. También utilizamos mecanismos como un compresor. 1. Tablas y datos experimentales. Registro de pruebas y optimización del carro. Prueba número 1. Presión de 52 psi y 1.5 litros de agua. Configuración inicial. Botella de 3 litros presurizada a 52 psi con 1.5 litros de agua. Distancia recorrida aproximada de 3 metros. Problema detectado. Desviación en la trayectoria debido a la desalineación de los ejes de las ruedas fabricados con tornillos de 0,5 centímetros de ancho por 5.5 centímetros. Solución implementada. Ajuste en la realineación y fijación con adhesivo de silicona para garantizar una mayor estabilidad en los ejes. Prueba número 2. Presión de 55 psi y 1 litro de agua. Distancia recorrida aproximadamente de 5 metros. Con un problema detectado por la baja altura del chasis, nos generó fricción excesiva por el arrastre contra el suelo. La solución que encontramos fue agregar codos de media pulgada en los extremos para ganar una altura del chasis de 3.5 centímetros, optimizando la distancia al suelo y reduciendo los rozamientos innecesarios. Prueba número 3. Una presión de 60 psi y 1.5 litros de agua. En esta obtuvimos una distancia recorrida aproximadamente de 27 metros, validación en campo, versus 15 metros registrados en video por limitaciones del gran angular de Buenas la noches, cámara. mi nombre es Roger Bonilla, soy estudiante de la tecnología en informática. En este momento les voy a explicar cómo fue el proceso para obtener los datos registrados por el video del vehículo impulsado por aire y agua. En este caso estamos utilizando el aplicativo que se llama Tracker para poder obtener la información del video, como es la cantidad de la aceleración y la gráfica de posición versus tiempo que va a tener el recorrido de nuestro vehículo. En este caso, pues como vemos tenemos acá un eje que es en el eje donde se está desplazando el vehículo dentro del video. Este vendría siendo el eje horizontal, que vendría siendo el eje X, y el eje vertical, que vendría siendo el eje Y. En este caso, pues el video lo recortamos para los frames o los fotogramas desde donde exactamente inicia el movimiento del vehículo hasta donde termina, o en este caso hasta donde ya sale del video, de la distancia máxima que tiene la cámara que utilizamos en este caso, que fue la de un celular. Para poder hacer el seguimiento del vehículo, utilizamos la opción del auto tracker, que nos permite buscar una, una imagen o una coherencia de imagen dentro de todo el largo del video. En este caso, pues nosotros, por facilidades y recomendaciones del docente, le pusimos una luz roja al vehículo en su estructura para poder hacer más fácil la identificación del movimiento dentro del aplicativo Tracker. Como lo vamos a ver en un momento, pues el aplicativo nos reconoce un total de un aproximado de 156 fotogramas, donde reconoce la lucecita roja del vehículo. Si le damos en play, vamos a ver que empieza a recorrer cada punto identificado por el programa en Tracker hasta que ya termina o sale de la cámara, que en este caso nos reconoció un total de 147 puntos. Esto nos ayuda claramente a que sea una gráfica un poco más
definida y no tenga de pronto tanto intervalo entre el tiempo de cada medición. Como podemos observar, si volvemos a reproducir el video, podemos ver cómo se empieza a construir la gráfica al momento de que va pasando los 5 segundos aproximadamente que dura el video y va recorriendo la distancia en X, que fue una distancia que tomamos en campo y nos dio un total de 15 metros recorridos para la distancia focal que tenía el ángulo, el lente del celular. Entonces vamos a darle play y podemos identificar cómo va cambiando acá, cómo va recorriendo los datos del tiempo en el momento que tomó la captura del tracker. Como podemos ver, va recorriendo acá y va generando las gráficas. En este caso, esta segunda gráfica es de aceleración en metros por segundo al cuadrado sobre el tiempo o con respecto al tiempo. Y en esta tercera gráfica vemos que estamos revisando la posición versus el tiempo, la posición recorrida versus el tiempo, con lo cual esto nos indica que alcanzó a recorrer un total de 15.0397 metros o 15 metros en un total de tiempo de 4.9 segundos con una aceleración. En este caso pues va variando también por el inconveniente que tuvimos de la calidad del video. Como podemos ver, pues no es un video de alta calidad y tampoco logramos obtener un fondo que hiciera un buen contraste debido al tema de la distancia que tenemos que recorrer. Lo más limpio que logramos obtener fue un parque vacío y lo grabamos en horas de la tarde y esto fue lo más limpio. Estas variaciones de aceleración son fluctuantes, como lo vemos en este caso de la gráfica de aceleración contratiempo, debido a ruidos en la imagen que detecta al momento de tomar de detectar los puntos donde pasa la luz roja del carro. En este caso podemos notar que la gráfica de posición versus tiempo nos va generando una parábola, ya que a medida que transcurre el tiempo va aumentando la distancia que va recorriendo sobre el plano del eje X. En este caso, acá podemos ver la parábola que nos va generando. Acá podemos ver las gráficas un poco más grandes, que vemos que genera una parábola. También vemos que genera una buena gráfica por el tema de que tenemos varios puntos capturados. Acá en la aceleración podemos notar que ya al final del video o al transcurso de su mayoría de tiempo, la aceleración vemos que baja drásticamente y esto también puede ser debido a la pérdida de líquido dentro del contenedor, que era en este caso la botella de 3 litros. Esto pues también nos puede indicar una pérdida de aceleración, ya que el sistema se queda sin su propulsión, que es el agua a presión que va saliendo a chorro. Entonces de esta gráfica podemos determinar que a medida que se va quedando sin agua o sin el líquido que le genera la propulsión al chocar contra el suelo o el pavimento, pues va perdiendo su aceleración y va llegando a un momento donde va a ir simplemente con el impulso hasta donde, le dé, hasta donde ya este se frene. Esto sería la parte de cómo hicimos la obtención y recolección de los datos y el manejo que tuvimos dentro del programa Tracker. Al analizar la tabla podemos determinar tres aspectos claves. El primero, la posición. Los datos muestran un crecimiento continuo pero no lineal de la distancia recorrida en función del tiempo. Esta no linealidad nos sugiere que el movimiento no fue perfectamente uniforme, sino que presentó variaciones en su dinámica. La segunda, la velocidad. Observamos fluctuaciones significativas en los valores de velocidad
que oscilan entre 1.1 metros por segundo y 7.28 metros por segundo. Estas variaciones indican cambios en la intensidad de la propulsión y posibles efectos de fuerzas externas durante el desplazamiento. Y por último, la aceleración. Detectamos un pico notable de menos 21.07 metros por segundo, que podría indicar, primero, un fenómeno físico real, como la pérdida súbita de propulsión, y dos, limitaciones en las mediciones. En la gráfica se muestra la relación entre la posición y el tiempo transcurrido, la posición determinada en metros y el tiempo determinado en segundos. En esta gráfica se observa una curva creciente de forma parabólica, lo que nos indica un movimiento acelerado, el cual es típico de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como vemos, a medida que avanzan los segundos, la posición del carro aumenta, lo cual nos determina o nos informa que la velocidad del vehículo no es constante, sino que la velocidad va incrementando progresivamente a lo largo del tiempo. Este comportamiento determinamos que se debe a la liberación de la presión acumulada en la botella, que genera una fuerza propulsora significativa. En esta gráfica muestra cómo la evolución de la velocidad versus tiempo de nuestro carro de propulsión de agua y aire comprimido a medida que pasa el tiempo. Podemos dividir su comportamiento en dos partes clave. La primera parte sería como la aceleración constante, que sería según la gráfica de 0 a 4 segundos. La velocidad subió de forma uniforme gracias a que la presión de la botella impulsó al carro de forma eficiente. El diseño logró vencer la fricción y acelerar sin problema. En esta otra sería como una fase de inestabilidad que se hubo según la gráfica después de los 4 segundos. Aquí vimos un pico de hasta 7.5 y bajones repentinos. Esto pasó pues porque la presión del agua o el líquido se acabó o la vibración que tuvo el carro junto con el pavimento, pues aún a pesar de esto, el carro alcanzó una velocidad notable en muy poco tiempo, demostrando que el sistema de propulsión funcionaba. La gráfica muestra la relación entre el tiempo entre TS y la aceleración a metros por segundo cuadrado del carro propulsado por agua y aire comprimido durante la prueba experimental. Durante la mayor parte del recorrido, la aceleración se mantiene relativamente estable y cercana a cero tiempo, lo cual indica que el carro alcanza una fase de movimientos con una velocidad casi constante en ese intervalo de tiempo. Esta fase representa la estabilidad lograda tras superar la fuerza inicial de fricción y alineación correcta del sistema de ruedas. Sin embargo, alrededor de los 4.000 a 5.000 milisegundos, es decir, 4 a 5 segundos, se observa una serie de fluctuaciones abruptas en la aceleración, tanto positivas como negativas, con picos cercanos a más 30 metros por segundo cuadrado y mínimos de hasta menos 25 metros por segundo cuadrado. Esto puede deberse a una disminución repentina de la presión del sistema o una finalización de la expulsión de agua, es decir, que se va quedando sin líquido. La aceleración versus tiempo. Como pueden observar en la gráfica, hay varios picos que superan los 20.000 segundos, los 30.000 y menos 20.000 segundos, es decir, 2 segundos y 3 segundos. Eso es todo. Análisis final. En la gráfica de posición en X, con respecto al tiempo, observamos detalladamente si el movimiento de un objeto es correspondiente a un movimiento rectilíneo uniforme o si este es un movimiento uniformemente acelerado, evaluando los datos disponibles realizados a campo abierto y con respecto a los datos realizados o, dicho de otra manera, realizados durante la aplicación en Tracker.